Abran sus Biblias, vamos a continuar nuestro pasaje, el libro que estamos exponiendo cada 8 días. Procuramos hacerlo versículo tras versículo. Hay veces que tomamos cierta porción porque va ligada, pero la idea es examinar este evangelio según San Mateo, que ya vimos desde el inicio, escrito por el apóstol Mateo, con miras a poder edificar a los creyentes judíos y que pudieran entender y saber que Jesús era el Mesías, que Jesús era el descendiente de David, que iba a ocupar el trono de David para siempre y que venía a la nación de Israel para salvarla de sus pecados. Y todo lo que estamos viendo es confirmar y confirmar eso hecho. Sin embargo, también hay oposición. Es por eso importante conocer la historia. Quiénes están a favor, quiénes están en contra y los argumentos de los que están a favor, los argumentos de los que están en contra, con el fin de que nosotros veamos todo el panorama, pero al final lleguemos a la conclusión adecuada, que fue lo que llevó a Mateo a esas conclusiones. ¿Ok? Entonces, Mateo capítulo 12, vamos a leer Mateo capítulo 12, desde el versículo, vamos a leer todo Mateo 12, porque es importante que recordemos la secuencia de los acontecimientos y la manera cómo van interviniendo los diferentes personajes y cómo es que Dios se está enfrentando, Dios en Cristo Jesús, se está enfrentando a las diferentes oposiciones cuando Él trata de enseñar algo. Mateo capítulo 12 dice de la siguiente manera: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía la mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escondido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea se apagará, hasta que saque a la victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos?
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no lo será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Ojo, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Hasta ahí vamos, y vamos a concentrarnos en el versículo 38 al versículo 42. Y esta porción la hemos titulado Una generación perdida. ¿Recuerdan que previo vimos generación de víboras? Bueno, tenemos que ubicar que Dios está hablando a un grupo específico de escribas y fariseos. A todo lo largo de este capítulo y de los anteriores, vemos que los escribas y fariseos parecían omnipresentes. Donde quiera estaban, ¿sí? Y donde quiera estaban para escuchar, pero no necesariamente es escuchar que los llevaba a la reflexión. Aunque la Biblia aclara que en algunos momentos muchos de los escribas y fariseos se convirtieron a Cristo, en el libro de los Hechos lo menciona. Pero el grueso, la gran mayoría de ellos, no creía en Cristo. Y al contrario, ellos tenían mucho conocimiento. Ser escriba y fariseo era una profesión de gente inteligente, de gente que asimilaba todo el conocimiento, sobre todo estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces era gente muy preparada. E iban en grupo para apoyarse. Oye, sí es cierto lo que dice Jesús, sí está aquí, pero dile que es, y empezaban a contraatacar. Por eso es que iban en grupitos. Casi siempre se nos menciona escribas y fariseos, o herodianos y fariseos. El chiste es que iban en grupo para echarle montón al Señor. Esa era la idea, ¿ok? Entonces, vemos que en todo este capítulo 12 hay escribas y fariseos, ¿verdad? Salpicados ahí. Pareciera ser que se organizaban para decir, bueno, ahora tú ve para allá, ahora yo ve para acá, nosotros nos quedamos a comer y cosas por el estilo. Era un grupo organizado, el cártel de los fariseos y de los escribas, ¿sí? Era un grupo bien organizado porque necesitaban tener presencia en aquel que empezaba a crecer su popularidad enormemente, porque decía que ya multitudes le seguían. De hecho, el paralelo de Mateo que está en Lucas habla, en este mismo pasaje, habla que multitudes se acercaban con él, no tan solo los escribas y los fariseos. Entonces, ellos, viendo el panorama político, decían, si hay muchedumbres,
pues vamos a ver cómo podemos nosotros sacar partido al escuchar a Jesús. Por eso esas preguntas incisivas de ¿por qué tus discípulos espigan trigo si no es lícito? La ley, la tradición y las costumbres que ya se nos han explicado, ¿sí?, abarcaban todo ese tipo de cosas para prohibirlas. ¿Para qué? Para decir, los que no lo hacemos, los fariseos y escribas, los que no lo hacemos somos más santos que esos pecadores que lo están haciendo. Las contestaciones del Señor Jesús eran extraordinarias, porque Él se iba al espíritu de la ley, no a la ley cuadrada. Y les sacaba ejemplos. ¿No escucharon a David? Por eso es importante la historia, hermanos, porque esa historia viene en las Escrituras. La historia de David, que llegó no era el templo, porque no estaba el templo todavía, ¿sí?, pero el lugar donde se adoraba, y estaban los sacerdotes, y los sacerdotes les dieron el pan. Les costó la vida a los sacerdotes, ¿verdad? Pero finalmente la enseñanza de Jesús es: misericordia quiero, tienes necesidad. Después les dice: es lícito hacer el bien en el día de reposo. Sopas. Los dejaba calladitos, pero contraatacaban. Bueno, si este es el contexto, entonces ahora vamos a ver que el versículo 38 nos introduce a la siguiente parte. Pareciera ser un relato continuado de todo lo anterior. Y todo se supone que sí, porque este pasaje de los escribas y fariseos no termina en esta porción, sino termina más adelante. Pero el que le toca el próximo domingo la va a ver. Dice, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos, otra vez estos metiches ahí, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y así como está en la ilustración, ¿verdad? Deseamos de ver de ti señal. Desde el capítulo 8 hasta el versículo 12, ¿cuántas señales tenemos? Leproso sanado, siervo del centurión sanado, suegra de Pedro sanada, paralítico sanado, resucita a la hija de Jairo, mujer de flujo de sangre sanada, dos ciegos sanados, mudo endemoniado recién lo habían visto sanado, hombre de la mano seca sanado. Y después de todo esto le dicen: enséñanos, muéstranos una señal. ¿Suena congruente? ¿Suena razonable? Ahora, el Señor Jesucristo lo sabía todo. Y Él sabía que hay detrás de todo esto, ¿sí?, no otra cosa más que trampas, ocasión para caerle. Y fíjense cómo les responde el Señor Jesucristo. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera. ¿Se acuerdan que anteriormente les dijo generación de víboras? ¿A quién se los dijo? Al mismo grupo de escribas. Entonces, si ya anteriormente el Señor les había dicho generación de víboras, ¿qué podía esperar con esa pregunta? Más que veneno de esas víboras. Entonces Él les responde y les dice: el Señor Jesucristo decía las cosas como eran, ¿verdad? No era como los mexicanos que para decir que te portaste mal le damos unas vueltas. Y no, mira, eres una persona bien, pero fíjate que hiciste hasta algo malo. No, el Señor Jesucristo les dice: generación mala y adúltera demanda señal. Y estas palabras lo que nos están refiriendo es de que le está hablando a un grupo específico de personas. La palabra generación es aplicada en muchas ocasiones, pero específicamente está hablando de la raza de gentes poseyendo malas características. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos, y seguramente quienes les seguían a ellos, sus discípulos, porque era muy común que los maestros, como Jesús, tenían un grupo de seguidores. Los escribas y fariseos tenían grupos de seguidores. Entonces no era diferente ver que había escribas, fariseos, pero también grupos de seguidores. Entonces a ellos específicamente les está diciendo generación, raza de gente poseyendo
malas características. Ahora, ¿cuáles son estos adjetivos? Mala y adúltera. Pero tenemos que ver específicamente qué es eso de malo y adúltero, porque podemos caer en generalidades que no nos convienen, porque lo malo tiene diferentes manifestaciones. Aquí está hablando específicamente de las intenciones que estaban teniendo estos escribas de fariseos al no ser honestos en la manera en que ellos querían argumentar o querían ser enseñados. Porque ya anteriormente vemos el antecedente. Entonces, malo se refiere a perverso, malvado, moralmente corrupto. Moralmente corrupto. A los que en lo bueno les llaman malo, lo malo le llaman bueno, eso se llama corrupción. Corrupción moral, corrupción de lo que es correcto. Les llama adúltera. El adulterio no se está refiriendo en términos de sexo o de fornicación, les está hablando en términos espirituales. ¿Qué queremos decir? En términos de que ellos, en vez de hacerle caso a la palabra de Dios tal como era, se apoyaban en sus costumbres y tradiciones, invalidando la palabra de Dios. De hecho, estos calificativos fueron muy fuertemente mencionados en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, que les decía Dios: adúlteros, la nación de Israel fue adúltera. ¿Por qué? Porque cambió la devoción a Jehová por otros ídolos. Entonces, de esa manera se calificaba aquel que quitaba sus afectos, mandamientos y doctrina de Dios para apoyarse o en otros dioses o para apoyarse en enseñanzas propias que hacían a un lado la doctrina de Dios. Por eso les llama adúlteros. Y bueno, la señal que ellos piden precisamente es una prenda de autoridad o poder divino. Querían una manifestación que los convenciera a ellos de que Cristo venía de parte de Dios. Pero ellos ya estaban a no aceptarlo. Ya habían visto muchas señales, ya habían visto muchos milagros. Y miren, mis hermanos, en la actualidad aún nos guiamos por señales. Aún nos guiamos por muéstrame la existencia de Dios. Parece chusco, parece cómico, parece absurdo, pero en pleno siglo XXI, todavía la gente dice: pedí una señal de Dios, y en un chorro ahí de pintura o de óxido se mostró la figura de Cristo. Y le hacen su capilla, sus veladoras, y ves a la gente congregada. En un pan, en una fotografía que por ahí alguien pasó en un avión y sacó el juego caprichoso de las luces. Un cuate cocinó unos huevos y le salió hoy la figura de Cristo detrás del cochambre que se le juntó. Un señor ahí que supuestamente el rocío de la mañana saca la figura de Cristo. Todas estas manifestaciones la gente las busca. La gente trata de encontrar cierta señal que los convenza físicamente, palpablemente, de la existencia de Dios. Eso lo buscan todavía en la actualidad. Y bueno, esto también se remonta desde los apóstoles. Y aquí hay una definición muy interesante que dice: abundantes fueron las señales que se concedieron, señales de poder y amor de Dios, pero no eran estas las señales que ellos buscaban. Ellos querían señales de un reino mesiánico externo, de triunfo temporal, de grandeza material para el pueblo escogido. Con tales anhelos, el evangelio de un Mesías crucificado les era ciertamente una piedra de tropiezo. Qué interesante definición acerca de lo que estaban haciendo estas personas. Pero el Señor Jesucristo les responde: pero señal no les será dada. Dios no se revela a los curiosos, ni a los que intelectualmente tratan de demostrar cosas. Dice: sino la señal del profeta Jonás.
el Señor Jesucristo no se tenía que parar a explicarles ni quién era Jonás, ni por qué la señal de Jonás, ni la historia de Jonás. ¿Por qué? Porque les estaba hablando a gente que conocía el Antiguo Testamento de cabo a rabo. Entonces, ellos sabían lo que les estaba diciendo Jesús. Nosotros probablemente ignoramos algunas porciones o algunos hechos que son parte esencial para poder entender a qué se refiere con la señal del profeta Jonás. Entonces, si escudriñamos la propia Escritura, vemos que Jonás, el profeta Jonás, era de una población llamada Gat-Efer, a unos 5 kilómetros al norte de Nazaret, en la región de Galilea de los gentiles. De hecho, hay un pasaje en el libro de Juan donde Nicodemo está platicando con los escribas y los fariseos y argumentando a favor de Cristo. Pero los fariseos le dicen a Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Sí? Le dicen a Nicodemo, escudriña y no encontrarás que profeta haya salido de Nazaret, porque a Jesús lo consideraban profeta. Entonces le estaban diciendo a Nicodemo ignorante, pero los ignorantes eran ellos, porque sí existió un profeta que salió de Nazaret y llamado Jonás, ¿ok? Entonces Jonás era de la región de Nazaret, profetizó en la época del rey Jeroboam II, según la referencia de Segunda de Reyes 14:25. Hay un solo versículo que habla de Jonás, del profeta Jonás, pero hay todo un libro que abarca lo que es la misión de Jonás. Fue enviado al pueblo gentil de Asiria en Nínive para anunciar el mensaje de Dios. Ahora, en ese tiempo la nación de Asiria era la potencia mundial de todo ello, y los asirios eran tremendos. Muchas de las técnicas para poder torturar, para poder matar, que utilizaron los romanos, fueron de los asirios. Los asirios fueron los primeros. Los asirios era un pueblo de mucha fortaleza en cuanto a ejército, en cuanto a armas, en cuanto a conquistas. Y ellos lo que hacían era que cuando capturaban alguna población o se los llevaban cautivos para tenerlos de esclavos, previamente les cortaban una oreja, o los tenían que mutilar en algo para identificarlos que no eran de ahí, de su pueblo. Y si no se los llevaban, ahí mismo se los echaban. Y ellos tenían una tradición, los asirios, que el rey asirio personalmente se encargaba de divertirse matando a los prisioneros. Pero primero les sacaban los ojos, les cortaban las manos, los mutilaban de alguna otra manera. Esa era la diversión del rey de Asiria. Era un rey sumamente cruel. Si el rey es sumamente cruel, normalmente el pueblo es cruel, porque ve el ejemplo de aquel que los está dirigiendo. Entonces, Asiria era una nación y estaba sentada en ese tiempo en la ciudad de Nínive, que la Biblia lo describe como una ciudad inmensa. Se habla de por ahí de 600,000 habitantes. Jonás lo describe como una ciudad que para atravesarla tardabas 3 días en cruzarla. Entonces era una ciudad muy grande. Ahora, ¿cuál es un poco la referencia de Jonás? Si Jonás era por ahí de Nazaret y estaba ministrando al rey del norte, en el caso de Jeroboam, que estaba el rey del norte, cuya capital era Samaria, lo más seguro es que él estaba por esta región. Cuando Dios le dice, Jonás, ve a predicar a la nación de Asiria, Jonás, bien obediente, dice, sí, ¿cómo no? Y nos vamos, pero para otro lado. Lean el libro de Jonás, 4 capítulos bien interesantes. Jonás dice, Asiria, a esos malvados, esos crueles, no, que se los eche Dios, no voy a ir. Y él tomó la decisión de irse a Tarsis. Tarsis es la referencia para España. Entonces se fue al lado contrario. Y más o menos para ubicarnos geográficamente, de Jope, del puerto de Jope, que está por la costa del mar Mediterráneo, hasta el otro lado está Nínive.
a las orillas del río Tigris. Ahí está la población de Nínive. Y yo me ponía a pensar, ¿y cómo se habrá llegado Jonás de Jope a Nínive si se lo tragó un pez? ¿Sí sabían que se lo tragó un pez? Bueno, ahí en el libro de Jonás habla de que Dios no le permitió irse a donde él quería, tenía que ir a donde Dios lo dirigiera. Por lo tanto, utilizó toda la tormenta, los marineros para echarlo y se lo tragó un pez. ¿Sí? Es un cachalote, una ballena azul, un tiburón blanco, un pez payaso, no sabemos qué, pero era un gran pez, ¿verdad? Entonces descartamos al pez payaso. Era un gran pez. Y después de estar en la panza del pez, después de 3 días lo vomitan. ¿Dónde lo vomita? No lo sabemos. Lo más seguro es que por ahí cerquita. Porque para que el pez llegara hasta allá por el río Tigris estaba más pesado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora o vas a Nínive o vas a Nínive. Fue el designio de Dios. Entonces lo manda para allá. Todo esto, hermanos, es importante que lo sepamos para que podamos ver cómo es que Cristo valida la historia de los profetas. La historia de Jonás muchas veces han dicho que es un mito, que es una leyenda, que es un cuento. Y si como padres les enseñamos a los niños que este es un cuento, estamos equivocados. Fue algo real, fue algo que sucedió, que escapa a nuestro entendimiento, esa es otra cosa. Pero de que sucedió y lo validó el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la historia de Jonás. Continuemos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces ya les está diciendo, sí va a haber una señal, pero no es la señal que tú quieres, es la señal de Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás 1:17 dice, parado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La información del Señor Jesús fue exacta, tal y como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y esta referencia que está dando Cristo no es otra cosa más que el acontecimiento que le sucedió a Jonás. Es el símil, es la manera en cómo hace referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo, que seguramente no lo entendieron los escribas y los fariseos, ¿ok? Y que tú ni yo seguramente tampoco entenderíamos si no tuviéramos la historia completa, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos ver en la descripción de la señal como una similitud entre la vida y obra de Jonás y Jesús? 1. Jonás fue de Nazaret, Jesús fue de Nazaret. Jonás fue enviado por Dios y su llamado fue irrevocable. También el llamado de Jesús fue irrevocable. Jonás no lo quería hacer, pero lo hizo. El Señor en algún momento manifestó, pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jonás llegó de manera milagrosa a Nínive a través del gran pez. Jesús llegó con un nacimiento milagroso. Jonás predicó para arrepentimiento de los pecados y creer en Dios. Jesús llamó al arrepentimiento y a creer en Él. Jonás estuvo sepultado, entre comillas, 3 días y noches para después regresar a la vida. Jesús fue muerto, sepultado y al 3er día resucitó. Qué increíble manera en que el Señor Jesucristo está manejando la señal más importante que deberían de ver ellos. Los escribas y fariseos vieron milagros, vieron señales, vieron sanidades, vieron muchas cosas. ¿Creó fe para creer en Cristo? En la gran mayoría no, tal vez en algunos sí, pero en la gran mayoría no. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no siempre una señal o un milagro
produce fe en la gente. Porque muchas veces buscar el milagro, la señal, no va con una intención de conocer a Dios. Va con una intención de quitarme un dolor, de quitarme una angustia, de quitarme una necesidad, y simplemente utilizo a Dios como la mano mágica para que me dé ese milagrito. Por eso es de que Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien sinceramente busque a Dios por lo que Dios es, sino por las dádivas que da Dios. En los evangelios se nos muestra a Jesús alimentando a la gente. Y después él dice, ustedes nada más me buscan porque les doy de comer, pero no porque busquen realmente conocer al Dios vivo y verdadero. Bueno, los fariseos estaban de esta manera y por eso es de que el Señor no les explica esto. Él da por sentado de que ya lo saben, porque eran estudiosos de la ley, porque conocían la historia, conocían los profetas, conocían los salmos. Ellos tenían todo un compendio bíblico del Antiguo Testamento para que el Señor Jesucristo no se profundizara más en la vida del profeta Jonás. Simplemente les está hablando así como Jonás, esa es la señal más importante, pero no se las explica como de alguna manera nosotros tratamos de explicarlo. Romanos 1, 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente dice, la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Hablamos del Dios Trino, aquí está la Trinidad en acción. Y cómo es que Pablo está validando esa señal que está explicando Jesús a los fariseos a través de Jonás, para decir la resurrección es la señal fundamental para validar el mensaje de Cristo y para que Cristo mismo confirme que Él es Dios, la resurrección. ¿Ok? Continuamos. 41, no ha terminado la narración de Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuál generación? Malvada y adúltera. ¿Sí? La generación de víboras, y la condenará porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. El Señor Jesucristo, con toda su sabiduría y con toda su inteligencia, no tan solo les está dando una clara muestra de qué señal deberían de atender los judíos. Implícitamente está exaltando, fíjense, implícitamente el Señor Jesucristo está mostrando, está enseñando a los gentiles más sensibles que a los propios judíos. Y si hay algo que les molestara a los judíos, era que los compararan con los gentiles. Porque ellos decían que ni siquiera a la casa de un gentil entraban porque para ellos era abominación. Eran tan elitistas los judíos, ¿sí?, que rechazaban cualquier cosa que sonara como gentil. Y gentil queremos decir todo aquel que no es judío. El Señor Jesucristo les está dando en el orgullo nacional, en el orgullo espiritual, en que son descendientes de Abraham, en que ellos no han sido esclavos. Les está pegando donde más les duele de una manera extraordinaria. Porque Jonás, un profeta que nació en la Galilea de los gentiles, donde mayoritariamente el pueblo era gentil, que le fue a predicar de Dios, de Jehová, a un pueblo gentil, les está tronando el orgullo, pero soberanamente. Entonces, les dice, los hombres de Nínive, fíjense, los hombres de aquellos crueles, impíos que ustedes abominan, dice, se levantarán en el juicio con ustedes. Y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación.
Les está diciendo, los gentiles son más sensibles a la voz de Dios que ustedes, que conocen la ley, que ustedes que son el pueblo que Dios escogió. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. No porque el Señor Jesucristo esté menospreciando a Jonás, sino que Jonás fue un medio para llevar la voz de Dios, que esa era la labor del profeta. Les está diciendo, ustedes no lo oyeron a través de un profeta, lo oyeron a través de Dios mismo. Qué responsabilidad para el día de juicio para ellos, de que no fue un profeta a predicarles. Dios mismo, en la persona de Cristo, se les presenta y les predica el evangelio y el arrepentimiento, y que ha llegado el reino de Dios aquí a ellos. La predicación de Jonás fue bien sencilla. Lo único que Jonás, al ir caminando por la ciudad, decía: he aquí, en 40 días Nínive será destruida. Esa fue toda la predicación de Jonás. No fueron grandes discursos, no fue un speech ahí bien profundo, no. Simplemente Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todo hace pensar que el énfasis de Jonás era como sarcasmo. Sarcasmo, porque necesitamos leer la historia de Jonás para darnos cuenta que este hombre era extraordinariamente divertido. Era extraordinariamente divertido este Jonás. Y tal parece que Jonás quería la destrucción de los ninivitas. Entonces, con estas palabras, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No señales, no más argumentos, no más palabras. Los ninivitas eran un pueblo perverso y cruel, sin embargo se arrepintieron. Increíblemente. Y para el coraje de Jonás, porque él quería ver cómo Dios destruía la ciudad, así como Sodoma y Gomorra, quería ver cómo la destruía. En su interior también Jonás sabía que había una posibilidad de que Dios no lo hiciera por el arrepentimiento. Y los ninivitas se arrepintieron. No necesitaron de señales y milagros para creer, solo escucharon al profeta. Por eso confirmamos que ninguna señal, ningún milagro produce fe. ¿Qué produce fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Por eso es importante dar el mensaje que está escrito hacia todos. ¿Para qué? Para que escuchen. Y el escuchar mediante la palabra de Dios, el trabajo del Espíritu Santo, produce fe. Siendo gentiles, fueron un ejemplo de reconocimiento de su pobreza espiritual. Todo lo contrario a los escribas y fariseos, que se creían espiritualmente fuertes, que no pensaban que necesitaban la salvación, que el simple hecho de ser judíos de raza ya eran salvos, que el simple hecho de tener la ley y de seguir la ley, ellos no necesitaban un Salvador. Pero el Señor Jesucristo destroza toda su teología, destroza todas sus tradiciones, destroza todos sus pensamientos, porque tenía que quebrantar el orgullo de los escribas y de los fariseos. Por eso es que le habla en estos términos. Jonás fue el portavoz de Dios a los asirios. Jesús es Dios mismo dando el mensaje a los judíos directamente. Por eso les dice, he aquí más que Jonás. Y esto es una responsabilidad muy grande que van a cargar a sus cuestas esta generación. Continuamos. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Nuevamente, y si no les bastó con un gancho al hígado, ahí les va el uppercut para
noquearlos. Otro ejemplo de una gentil. Y no piensen en la Reina del Sur, esa serie, por favor, no tiene nada que ver la Reina del Sur de la serie esa de los narcos con esta. Esta reina se identificaba con la reina de Saba, una reina que gobernaba muy probablemente hasta abajo de la península arábica, ya por la región de Yemen, por ahí más o menos se ubica históricamente. Bueno, esta mujer no fue invitada, nunca se le dijo, oye, te está invitando Salomón, no. Ella escuchó la sabiduría de un rey de Israel. Dice un salmo, por toda la tierra se escucha su voz. Seguramente la fama de la sabiduría de Salomón se esparció por todo el mundo conocido, ¿verdad?, de aquellos tiempos, ¿sí? No vayan a salir y los aztecas y los incas de ese tiempo, ¿sale? Entonces llegó a oídos de una reina gentil, y esa reina gentil quiso ir, bueno, vamos a Segunda de Crónicas, vamos todos para allá. Por eso les digo que la historia es bien interesante, es bien importante. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas, pocas veces usamos estos libros, pero vieran qué importante es conocerlos. Segunda de Crónicas, por eso a los del instituto échele muchas ganas al Antiguo Testamento. Conociendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento prácticamente se interpreta. Y al revés, ¿verdad? Bueno, dice, Segunda de Crónicas, capítulo 9, desde el versículo 1, dice de la siguiente manera. Oyendo la reina de Sabá, que lleva acento, ¿verdad? Sabá, la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. ¿Para qué? Para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó así, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tiempo acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. He aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido hecha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Hasta ahí. Fíjense, qué testimonio de una reina gentil que exalta la sabiduría de un hombre cuando llega a probarlo y le contesta todo. Superó las expectativas que ella tenía en todos los aspectos. Otra vez el Señor Jesucristo humillando a los escribas y los fariseos. Una reina gentil exaltó más la sabiduría que Dios le da a un hombre que los escribas y fariseos estando escuchando a Dios mismo hablando sabiduría. ¿Se dan cuenta cómo los está enfrentando? La sabiduría de Salomón era dado por Dios. Segunda de Crónicas 9:23, ahí mismo vamos al versículo 23. Dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón
para oír la sabiduría que Dios le había dado. Entonces, esta sabiduría no era de sí mismo, no era porque era bien estudioso. Bueno, sí era bien estudioso, bien aplicado, pero no le era posible comprenderlo todo si no le era dado por Dios. Proverbios, capítulo 2, versículo 6, vamos a ver qué dice Proverbios, capítulo 2. Y este debería ser el lema de toda escuela. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. El lema de toda escuela debe ser este: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, esta reina gentil estaba exaltando al Dios que le daba la sabiduría a Salomón. Una reina gentil reconocía a Dios en la persona de Salomón. Por eso es que la sentencia contra los fariseos es muy grande. Los fariseos escucharon la sabiduría de Dios directamente por Dios mismo en la persona de Cristo y la desecharon, la menospreciaron, la hicieron a un lado. Por esto serán juzgados severamente, porque va a haber dos testigos. Para esa generación mala y perversa va a haber dos testigos gentiles: los ninivitas y la reina de Saba y todo su séquito, ¿verdad? Porque fueron presentes y vieron todo eso. Qué tremenda responsabilidad van a tener los escribas y los fariseos. Dios visitándolos personalmente y ellos poniendo trabas. Es lícito esto, es lícito aquello, danos señal, no te creemos. Lo probaba. Qué gran responsabilidad tienen aquellos que escuchan la voz de Dios y la rechazan. Conclusiones. La generación perdida eran los escribas, fariseos y sus seguidores. Aunque preparados académicamente, fueron incrédulos, duros de corazón y rechazaron a Jesús. Segunda conclusión. Las señales, por más extraordinarias que fueron, no las vieron. Su religión estorbaba su vida, su vista espiritual. Las señales, por más extraordinarias que fueron, no las vieron. Ellas no los querían ver. Conscientemente ellos se negaban a aceptar que eso venía de Dios. Pues no le cuestionaron hasta que esto que lo haces por el príncipe de los demonios, Belcebú, cayendo en el pecado imperdonable esa generación. Las sanidades, por más milagrosas que fueron, no las aceptaron. Sus tradiciones y costumbres les impedían ver a Dios como sanador. La señal más poderosa e irrefutable es la resurrección. Les sería dada como testimonio para creer en Jesús como el Mesías. Y última conclusión. El escuchar el Evangelio y la sabiduría de Dios y rechazarla, atestiguará en su contra en el día de juicio. No habrá pretexto. No habrá pretexto de que no le entendí, de que estaba distraído, de que yo pensé. No habrá pretexto. Qué terrible juicio les espera a esa generación. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros días? Cualquier generación de personas con conocimiento bíblico o académico sin regeneración será una generación perdida. Cualquier generación, cualquiera, de personas que se saben la Biblia de pasta a pasta, académicamente están preparadísimos, pero como los fariseos, el orgullo de ser
les impide ver el Evangelio y ser regenerados. Si no son regenerados, esa generación se perderá. Pedir señales visibles para creer en Cristo es un autoengaño y falsa esperanza. Ya vimos que ninguna señal externa produce fe. Señales que el Señor Jesús hacía, las señales apuntaban al mensaje. El mensaje apuntaba al dador del mensaje. Esas señales que Cristo hizo apuntaban a que Él era Dios, a que Él era el Mesías, a que Él era el descendiente de David. Las señales simplemente validaban esas palabras. Pero la señal en sí mismo no produce fe. Cristo sanó a 10 leprosos. Solo uno regresó a darle gracias. El 10% de ellos. ¿Y los demás? Simplemente satisfacieron su necesidad y siguieron su camino. ¿Qué hicieron de su vida? ¿Quién sabe? Pero recibieron un milagro. Ahora, aplica la tercera aplicación la voy a explicar. ¿Creemos en los milagros? Sí. Sí creemos en los milagros. ¿Creemos que Dios en la actualidad hace milagros? Sí. Dios. No. ¿Dios hace milagros? Sí, definitivamente Dios hace milagros. A la manera de Él, en el tiempo de Él y a quien Él quiere. Pero recibir un milagro de sanidad, de protección o cualquier otra obra divina, en tu economía, en tu relación, en lo que sea, conlleva una gran, ya que esta muestra de su gracia y misericordia atestiguará contra él, el que la recibió, en el día del juicio, si no cree en el Evangelio. Y si no vive para Cristo. ¿Sí me explico? Mucha gente pide, ay, que Dios me haga el milagrito, que me sane, que me saque de este problema, que me proteja, y lo recibe. ¿Y qué hace con ese milagro? ¿Le produce más fe? Puede decir, Señor, he aquí, envíame a mí. Puede decir, Señor, ¿en qué te sirvo? Normalmente nuestro corazón es ingrato. Y una vez que recibimos lo que necesitábamos, nos olvidamos de Dios. He conocido mucha gente que recibe un milagro y se le hinca una piedra y le lleva ofrenda a una capillita allá por el cerro. Y el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿dónde está? He visto creyentes que Dios les concede un milagro en su vida y han vivido más para Dios. Su vida ha sido más santa. Muchas veces reciben el milagro y vuelven a las andadas y vuelven a su vida pobre espiritualmente hablando. Vuelven a sus cosas en las cuales no deberían de andar. Por eso, cuidado con lo que pedimos y cuidado con lo que recibimos. Y la última es, la señal más clara del poder de Cristo y su divinidad es su resurrección, la cual valida el mensaje del Evangelio. Entonces, la resurrección, hermanos, es la señal más clara de que Cristo es Dios y de que si Él promete vida eterna y resucitarnos en el postrer día a todos los que creemos en Cristo, lo va a hacer. ¿Amén? Amén. Entonces, este pasaje, hermanos, realmente es muy intenso, muy interesante y que nos debe de llevar a escudriñar más las Escrituras, porque hay muchas cosas que tenemos que asociar para entender bien este mensaje.
Yo creo, y se los digo con toda sinceridad, que el milagro más extraordinario que yo he recibido es que Dios quebrantó mi orgullo. Dios quebrantó mi orgullo y me salvó al creer en Cristo. Ese es el milagro más extraordinario. Si en el camino Él me sana de alguna enfermedad, me libra de algún peligro, de cualquier consideración, eso yo lo quiero utilizar para darle la gloria a Él y para vivir más para Él. No para andarme ufanando ni para andar de desobediente, sino para que la gloria la reciba Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde agradecemos que tu palabra sea difundida, Señor, y que nos muestre, Señor, cómo es que tú batallaste con los escribas y con los fariseos porque tú querías su bien de ellos, Señor. Tú querías su arrepentimiento, tú querías que ellos creyeran en ti, como lo hicieron los apóstoles, a excepción de Judas, para salvación y vida eterna y una vida consagrada, Señor. Sin embargo, su religión, sus costumbres, su orgullo intelectual les impidió ver las señales y milagros que tú hacías delante de ellos, así como les impedía, cerrando sus oídos a la sabiduría divina, que tú, Señor Jesucristo, les procurabas cada vez que ellos te interrogaban. Y así, Padre, como les comparas a los ninivitas y a la reina de Sabá, que ellos fueron sensibles a tu voz, así también, Señor, tú quieres que en este tiempo, cualquier generación, podamos ser como los ninivitas y como la reina de Sabá, sensibles a tu voz, para creer tu palabra, para arrepentirnos de nuestros pecados, para creer en Cristo como Salvador y para vivir escuchando tu sabiduría para siempre, Señor. Padre, quiero rogarte porque nos hagas sensibles a ellos, Señor, que no nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo para cerrar nuestros oídos y nuestra vista espiritual con costumbres, con tradiciones, con religiones que distorsionan tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles seguidores tuyos, Señor, y fieles proclamadores de tu palabra, que es la que finalmente va a testiguar en contra de todo aquel que cree, Señor. Y te pido por aquellos hombres y mujeres, niños o grandes, que escuchan tu voz, que escuchan tu palabra por medio de estos mensajes, por medio de la Biblia, por medio de algún ser querido cercano que les está proclamando el evangelio de la gracia, que les está proclamando el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Yo te pido, Padre, porque los arrebates de las garras del orgullo, de la soberbia, de la religión, de las costumbres y de todo aquello que impide ver tu gracia y tu misericordia, Señor. Y te pido que les proveas fe, Señor, que les proveas gracia y salvación para sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por el milagro de la vida y gracias, Padre, por tenernos con bien. Porque todos los días, Señor, sin duda es un milagro de tu parte en mantenernos vivos y en mantenernos con bien. Ayúdanos, Padre, a que todo eso lo valoremos, lo tengamos bien presente y digamos: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. A mis hermanos que están del otro lado, muchas gracias. Dios les bendiga.